Aprovechando para leer y repasar temas bíblicos importantes que hay que tener presentes. ¿Y ustedes cómo van? No están tocando ningún tema. Tema de los tiempos. Don Cole, ¿cómo está? Don Colipul. Pasó de largo. El tema de los tiempos, de los órdenes legales, de los detalles, con eso que hemos estado viendo y estudiando de las aplicaciones, de lo que entendimos. He entendido tantos temas tan profundos que a veces se complica porque eh, es difícil de entender, de explicarle a la gente tantos principios que son tan fundamentales, que están ahí, que están comprobados, que niegan tantos argumentos filosóficos que tiene la gente porque son verdades comprobadas. Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es Dios. Él tiene la característica de ser el Hijo del Hombre y ser el Dios Todopoderoso. Él es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. Y para Jesús el ser hombre es una condición, lo dice la Biblia, estando en condición de hombre. Entonces, en la plenitud de su deidad, dentro de esa plenitud hay una condición particular de ser hombre. Nadie niega que Jesús tiene la condición de hombre, como la Biblia dice. Eso no es una naturaleza, es una condición. Pero eso es para los que han leído Biblia y saben lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice expresamente que estando en condición de hombre, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entonces, él mismo, dentro de la plenitud de todo lo que él es, eh, tuvo específicamente una condición de hombre manifestada en carne, como bien lo dice la Biblia, que nunca quitó la plenitud de su deidad en él. Pero la ignorancia, los religiosos ignorantes que nunca leyeron la Biblia, no llegaron a entender lo que la Biblia plenamente estaba diciendo. Ellos creen que para Jesús el ser hombre es una naturaleza. Y la Biblia no dice que en Jesús para ser hombre es una naturaleza. La Biblia dice que Dios tuvo una condición de hombre. Y eso es un cambio completamente con relación a cómo lo plantean las personas. Entonces, en su plenitud, en toda la plenitud de su deidad, había una condición de hombre que fue manifiesta en carne. Y esa manifestación en carne no quita eh, la identidad que él siempre ha tenido del único Dios todopoderoso. Claro, en la plenitud de su deidad tiene la capacidad de estar en condición de hombre manifestado en carne en la tierra, sin dejar de ser el Dios todopoderoso que lo llena todo. Y ahí es donde a la gente le cuesta mucho entender las verdades en Jesús, pero sin lugar a duda la Biblia lo plantea de forma clara, explícita. Jesús es el único Dios verdadero, el todopoderoso. Tomó una condición de hombre por nosotros que le agradecemos porque es la plenitud de la redención que Él manifestó y nos da una identidad en Él a nosotros, pero no limita lo que Él es ni quién Él es. Entonces, que en un verso se hable de Él como el Hijo, no quita todos los versos que se habla de Él como el único Dios todopoderoso. Que en algunos versos se haga énfasis a la condición en carne que estaba, no niega todos los versos que se hace énfasis que Él es el Dios todopoderoso. Entonces ahí no hay contradicción. La contradicción es de las personas que tienen una mente finita, una mente encerrada, una mente que no ha podido comprender, no porque no se pueda, sino porque no lo buscan. No ha podido entender la plenitud de lo que Cristo es. No respetan la Biblia, hablándola plenamente, todo lo que está establecido en ella. La Biblia tiene toda la verdad expresada de forma clara.
El problema no es lo que la Biblia dice, el problema es que los que no han hablado y no han leído la Biblia hablan de lo que no conocen y lo tratan de explicar de una forma diferente. ¿Qué pasa? Usted se topa lo normal, un religioso ahí, trinitario, católico, inclusive hay religiosos unitarios, que dicen conocer de la Biblia, pero nunca la han leído. Primero, paso número uno que usted necesita para poder hablar de la Biblia, léala. No ande hablando de una Biblia que no leyó, no ande hablando de un libro que no leyó. Y no es que usted la lee una vez y, ay, ya lo entendí, ¿no? La Biblia se escudriña, se lee, se le presta atención a lo que dice, se sigue en orden lo que está establecido. Y cuando ya se llega y va pasando por esas etapas de irlo entendiendo, ahí usted va a generar un entendimiento bíblico con un buen fundamento, que cuando tiene la oportunidad de conversarlo con otra persona, no niega ese fundamento. Siempre pasa, siempre hay religiosos en todas las denominaciones, inclusive hay personas que entienden que Jesús es Dios, pero hay otros versículos bíblicos que se vuelven religiosos para ellos y no pueden entender la plenitud de lo que está establecido. Entonces, aunque saben que Jesús es Dios, niegan muchos principios y muchas verdades en Jesús porque no han leído toda la escritura, pero creen que lo que los salva simplemente es entender un versículo, ¿verdad? No, Dios no anda engendrando mujeres eh, desposadas, porque es solo un cerdo asqueroso con la mente de Maemén Bención diría que cuando se dice que el espíritu engendró, hubo relaciones sexuales entre el espíritu y María. O sea, tendría que ser una persona con una mente puerca, un cerdo asqueroso, inmoral, un psicópata sexual para hacer un comentario como ese. Porque, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que el espíritu engendró en María, está llamándolo como un milagro, pero existen personajes como este que acabo de comentar, psicópatas sexuales asquerosos, puercos, que usan su morbosidad para referirse con morbosidad a los temas bíblicos. No asqueroso, psicópata, sexual, puerco. La Biblia no dice que el Espíritu tuviera relaciones con María, dice que hubo un milagro. Si tú no sabes entender lo que es un milagro y no sabes que es un milagro, es un engendramiento, como muchas otras mujeres pidieron un milagro de tener un hijo, como le pasó a la mamá de Sansón, entonces es porque tienes sesgos sexuales asquerosos, que no sé qué contexto sexual vives en tu vida. Yo te recomiendo que vayas donde un psicólogo, que pidas al psicólogo que te refiera al psiquiatra, que te mediquen para que esas porquerías de pensamientos que tienen no vayan a afectar. Sería muy peligroso tenerte de vecino y tener hijos o mujeres o familia que vivan cerca de una persona con el pensamiento que tienes. Realmente eres lo que uno llama un cerdo asqueroso con el que no vale la pena hablar, ¿verdad? Entonces, para que lo tengas claro, cuando una persona viene con un argumento tan bajo, tan puerco, es de esos que seguro vivieron en una finca y tenían relaciones con las yeguas y con las gallinas y violaron gallinas y violaron animales. Se dice de gente que ha vivido en el campo así que tiene una mala costumbre como de tener relaciones sexuales con animales y cosas como esas. Ese tipo de personas es el que tiene el pensamiento como el que tú tienes, porque como la Biblia refiere que el espíritu desciende como paloma, seguro tú piensas en una paloma que tenía relaciones con una mujer, son problemas psicológicos de gente que cree entre relaciones entre animales o filias, sí, es un asco, es una porquería completa. Entonces, este live no es para ti, aquí despreciamos por completo a los que se echan con animales y cosas como esas, a los que tienen pensamientos morbosos puercos. Te pediría decentemente que tengas decencia y lleves tus porquerías y tus pensamientos sexuales obscenos a otro lugar y no los compartas en este live, digamos, como para que quede claro. Bueno, volviendo al tema, los que sí han leído la Biblia, por ejemplo, ese es un punto muy interesante. La Biblia sí lo que plantea es un engendramiento por medio del Espíritu María, es un engendramiento milagroso que no refiere a una condición de sexualidad como lo hace este cerdo que estaba ahí en los comentarios, ¿verdad? Sino que lo hace
desde un contexto espiritual, eh, las personas que sí tienen una madurez, un conocimiento de la realidad un poco más profundo, llegan a entender lo que es un contexto del espíritu y cómo el espíritu tiene una manifestación de una plenitud sobre algunas limitaciones que tiene la carne, de, que son cosas que la Biblia testifica. Por ejemplo, mujeres estériles que pidieron a Dios poder concebir, personas que, aunque habían fallecido físicamente, Dios les permite volver a la vida. Hay muchas referencias, hay gente que ha vivido momentos cercanos a la muerte, que refiere o testifica milagros que le permiten eh, regresar de esa condición y ser testificado. Y cuando usted llega son personas que usualmente tienen un conocimiento más profundo de las verdades, tanto espirituales como bíblicas, que personas ignorantes que viven atadas a la carne o que viven atados a deseos sexuales inmundos, como este personaje que nos comentaba ahí, eh, no logran entender y condicionan eso. Entonces, cuando nosotros ya hablamos desde una forma bíblica, entendemos el contexto. Eh, Hay que ser muy enfermo, muy antibíblico para decir que fue un hecho como si se pudiera relacionar con una imposición sexual o algo así. No, es un milagro. De hecho, en el contexto del pueblo de Israel, había profecías que anunciaban que una virgen iba a concebir. Y se entiende en la cultura judía que para ellos era un privilegio, no era ni siquiera, ya ellos estaban esperando que eso se llegase a manifestar. Y muchas mujeres deseaban en su corazón vivir esa plenitud de ser el instrumento que Dios utilizase para eh, el momento en que decidió manifestarse en carne cuando nace, ¿verdad? Y viene bajo la ley. María tiene una condición muy específica. Ella, el texto le dice, bendita es entre todas las mujeres porque es bendita y bendita el fruto de tu vientre, porque esa bendición está para los que son obedientes a la ley y los que creían en las promesas del Señor. Entonces, para María fue un privilegio, no fue una imposición. ¿Por qué no fue una imposición? Porque, bueno, ya se había anunciado proféticamente que eso iba a suceder. Ellos estaban guardando, esperando esos momentos y querían participar como nosotros. Nosotros ahora sabemos, por ejemplo, que Jesús va a regresar y nosotros deseamos ese, ese momento, ese cumplimiento en nuestras vidas. Para nosotros no es una imposición que me quita la vida, porque entonces Él viene. No, simplemente es una transición a un cumplimiento mayor. En el caso de María, el hecho de que fuese el instrumento en el que Dios manifiesta su condición de hombre y su manifestación en carne, para ella es una plenitud profética, de hecho, es un privilegio, queda en historia y aún hoy la gente ha entendido todo ese contexto de la Virgen que concibió, que en el lugar que estaba, en las condiciones que hizo, de que se le dio una preeminencia sobre todas las mujeres por su obediencia, eso está en Deuteronomio, cuando lo hace con relación a promesas de cumplimiento de bendiciones que Dios le da. Por ejemplo, eh, cuando se dice que bendita serás en la ciudad del campo, bendito el fruto de tu vientre, es algo que se testifica que María fue obediente a la ley y que hay un cumplimiento legal que tiene una profundidad ahí que mucha gente no lo logra entender. Por eso es que lo que se dice, digamos, cuando usted se relaciona con personas que no tienen conocimiento bíblico ni lectura bíblica, va a escuchar comentarios ignorantes como el que tuvimos que presenciar aquí con relación a lo que sucedió con María. María era virgen, sí, sí era virgen plenamente. Eh, José no había tenido relaciones con ella. ¿Por qué? Porque la cultura del pueblo de Israel, la verdadera cultura que está trazada en la escritura, muestra, por ejemplo, en la historia
eh, de Jueces que había una promesa. ¿Cuál era la promesa? El marido se comprometía con ella, todavía no tenían relaciones, y después regresaba a tomarla para convivir juntos. Y si bien es cierto, ya José se consideraba el marido de María, no había sucedido el evento donde él fuese a tomarla para irse a vivir con ella. Y ellos no tenían la costumbre de tener relaciones, digamos, bajo las normas morbosas de este eh, eh, señor que comentó, que seguro cree que porque tiene una novia se tienen que acostar con él el primer día que son novios. No, ellos tenían honor, tenían dignidad, trabajaban, servían. Por ejemplo, en la historia de Jacob, Jacob trata con Labán y él trabaja 7 años y dura 7 años para que se cumpla la promesa de cuando le van a entregar a su esposa. Entonces, bajo la cultura de algunos inmorales aquí, eso tendría que suceder que como José y María ya tenían un compromiso, entonces tenían que tener relaciones. No, eso es gente que no tiene moral. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente cuando no ha leído la Biblia y mete la cultura, digamos ese que está comentando ahí, ay, si yo tuviera una novia me acuesto con ella mañana, o sea, no saben lo que es respeto, no saben lo que es palabra, no valoran a las personas más allá de lo físico, entonces ellos leen en la historia que José y María estaban desposados y dice, ah, no, si la desposó es porque María ya le tiene que haber dado la prueba de amor. Y si no le da la prueba de amor, no, porque es gente así, digamos, fueron de esos muchachos ahí que andaban en la calle teniendo relaciones con todas las novias y se acostaban con todo mundo. Y el tema de las relaciones sexuales son un problema para ellos. Por eso vienen y hacen esos comentarios eh, tan salidos de lo que dice la Biblia. Vamos a ver, la Biblia para entenderla hay que leer lo que ella dice y en el contexto de cómo ella lo explica. No hay que argumentar como uno quiera. La Biblia, por ejemplo, establece, solo hay un Dios y Jesús es Dios. Ergo, Jesús es ese único Dios o la Biblia se rompe. Si usted quiere decir que Jesús es un Dios que no es el Padre, entonces no lea la Biblia, porque la Biblia ya le había dicho 1000 veces que Jesús es un único, que solo hay un único Dios y Jesús es ese Dios. Entonces usted tiene que ser una persona ignorante, indocta, una persona que no sabe leer, una persona que no tiene razonamiento de lectura para leer un libro donde le dicen, vea, regla número 1 en este libro, solo hay un único Dios. Y después le dicen, Jesús es Dios. Entonces, usted no puede leer un libro que va rompiendo sus propias reglas, porque entonces nadie creería en la Biblia. Si usted me dice que Jesús no es el único Dios y que la Biblia plantea dos dioses, entonces yo no tengo que creer en la Biblia porque usted mismo la rompió, porque usted usa un verso para contradecir otro. Eso no es así, ¿verdad? Vea, desposada es porque ya hay un pacto de compromiso y algo que no, me imagino que Menem Benzoy no entiende, es que en aquel tiempo la palabra valía. Vea, le voy a explicar algo para que no sea ignorante, para que usted salga de lo que se llama la ignorancia. En aquel tiempo no habían registros públicos, ni habían lugares para inscribir matrimonios. En aquel tiempo, la palabra dada tenía un valor. Por ejemplo, el comprar propiedades, el hacer negocios, el comprometerse de la palabra, era una verdad manifiesta. Si ya José se comprometía en matrimonio con María, se entendía que ya había un compromiso y ese compromiso era real y no es quebrantable y había reglas de cuál era la única forma de romper el compromiso. Eso no quiere decir que tuvieran relaciones. Mira, no es como usted, vea. Seguro usted cuando conoció a su esposa, ni siquiera se había comprometido con ella y la andaba manoseando por todo lado y andaba viendo qué le agarraba. Y no solo ya le agarró algo cuando eran noviecillos sin haberse comprometido. Eso es su cultura sucia, la suya, la suya. La mente sucia que usted tenía de ver qué le agarraba, que si le agarraba la cintura, que si le pasaba la mano por aquí, que si le tocaba por allá. Eso es usted sucio, puerco,
en su cultura por estar mal formado. En aquel tiempo, los hombres tenían palabra y se comprometían en matrimonio y no lo hacían solo por lo físico, porque, por ejemplo, en aquel tiempo era normal que una persona podía comprometer con otra persona y decía, bueno, mis hijos y tus hijos se van a casar. Entonces, allá no era, ay, es que me salió bonita, me salió fea. La palabra valía más. Ahora no. Yo me imagino que seguro usted cree todas esas cosas porque cuando usted conoció a su esposa, estaba viendo qué le veía debajo de la nagua y qué le tocaba. No es así. No es así. Los verdaderos judíos saben lo que es la Torah y la palabra que vale. Los verdaderos. Usted es un falso judío. Vea, yo le puedo hablar de la ley como está escrita. El compromiso de matrimonio y el pacto voluntario que está en el libro de Números, escrito por Moisés dentro del Pentateuco, en ese hay pacto voluntario y el valor de la palabra no se puede quebrar. Cuando José se compromete con María es un pacto voluntario y él no tenía que haberla tocado, solo cuando se cumpliera el proceso de que venía por ella. Entonces, el hecho de que diga que estaba desposada no quiere decir que estaba casada, quiere decir que estaba comprometida. Es un compromiso formal, sí, ya ese compromiso no lo cambia nadie. La consumación es cuando va a dejar el hombre a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer y van a ser una sola carne, pero tenía que cumplirse otras costumbres. ¿Recuerdas al juez de Israel, a Sansón, cuando fue por la mujer de Tinat, lo que le dijo para poderla tomar y la costumbre de los jóvenes que se detalla en ese libro? O ese libro que está ahí cuando Sansón se detalla la costumbre de los jóvenes, esa no era la costumbre verdadera que la Biblia cita. O lo que hizo en el libro de Esther, ¿recuerdan? La reina Esther que se casó con el rey Asuero, para que ustedes, los judíos, no cayeran, pero aquí, por desobedientes. Esa historia no te la sabes, no te sabes la historia de Esther y Asuero. ¿Y cuál fue la costumbre? Porque con los judíos siempre es lo mismo. Por eso Jehová mató al primer judío. Por eso el primer judío que murió, murió en manos de Jehová. Porque los judíos son necios, necios como ellos solos. Por eso el primer judío que existió lo mató el Eterno. Yahweh el Eterno mismo mató al primer judío que existió. Así, literalmente, porque ya desde ahí comenzaron mal. ¿Qué son los judíos? En origen los judíos son los descendientes de Judá. El primer hijo de Judá era desobediente. O sea, el primer judío que existió fue desobediente. Y Yahweh lo mató. Literalmente Yahweh mató al primer judío. O sea, ni el primero se aguantó. Estaba Judá, tuvo un hijo y Yahweh dijo, nah, lo que le salió a Judá. Corte, corte, mate a ese judío. ¿Quieren ver el texto? ¿No me creen? ¿No han leído la Biblia? Yahweh mató al primer judío. Así Yahweh dijo, lo primero que salió de Judá no valió nada. De hecho, los primeros dos hijos de Judá no valieron nada. Y eran necios. Y los judíos, por eso usted nunca le crea a un judío, porque el hermano no quería cumplir con la ley y no quería tomar a la esposa y darle descendencia. Y entonces derramaba el semen en la tierra. Y era un desobediente. ¿Y qué le pasó al segundo judío? Chupolón también. Porque los judíos desde que nacieron, desde el primer judío que existe, tome, son bien necios. ¿Qué va a saber un judío de temas de matrimonio si el primer judío se lo voló Yahweh y el segundo judío no cumplía lo que estaba establecido? ¿Qué le va a preguntar usted a un judío de historia? De matrimonio, ¿le va a hablar usted a un judío? No sabe nada. No sabe nada. Si Judá fue una adúltera para con el Eterno, según se cuenta en Jeremías, fue una nación adúltera que fornicaba con todo.
El Eterno dijo, fornicaria. Así le dijo el Eterno a Jehová. Entonces, si usted quiere ir y escuchar a un judío hablar de ley, es mentira. Así, es mentira. No son referencia. ¿Sabes quiénes son los que son referentes bíblicos? Los que creen en el Mesías. Los que creen en el Mesías son referencia bíblica, no los judíos incrédulos. Porque bien explica Pablo que los incrédulos fueron cortados del olivo. Usted le va a preguntar a un incrédulo. Vea, usted le dice a un judío así, ¿usted cree en el Mesías? No, no lo escuche. Un judío que no cree en el Mesías, ¿sabe qué? Que se largue, es un doblemente prosélito, dice la Biblia, así literalmente. ¿Por qué? Porque Pablo bien lo explica en Romanos. Está el olivo y a los incrédulos los cortaron, están tirados en el piso, pero a los creyentes los injertaron. Mejor escuche usted un creyente, usted nunca use de referencia a un judío que niega al Mesías. El judío que niega al Mesías es una rama estéril, cortada porque no dio fruto. Es una rama sin fruto que no es referencia. Si usted cree en el Mesías, usted es parte del olivo. Si usted no cree en el Mesías, usted no es parte del olivo. Los que no son parte del olivo son incrédulos y por su incredulidad fueron cortados. Ellos siguen creyendo que son de Israel, pero ellos son de Agar. Bien lo dijo Pablo a los Gálatas. Le dicen, no, ustedes son hijos de Agar, de la carne, son hijos de la esclava. Pero nosotros somos de la promesa en Isaac por el Mesías. El Mesías no tiene nada que ver con el pueblo natural. El Mesías tiene todo que ver con el Israel de Dios. Y el pueblo naturalmente judío dejó de ser parte del pueblo de Dios porque Dios le entregó todo su pueblo al Mesías. Así, literalmente. Nunca vea, usted no pierda tiempo. Usted le pregunta a un judío así, literalmente. ¿Usted cree en el Mesías? No. No me hable, no quiero saber nada de alguien que no crea en el Mesías. Si usted no cree en el Mesías, no me interesa, puede ser judío de raza natural, no me importa. No me importa. No es referencia. Si usted no cree en el Mesías, no importa que usted sea judío, no importa. No vale nada. Vale lo que somos en el Mesías. Entonces usted tiene uno como este que dice, que hable lo que quiera, a mí qué me importa. A mí no me importa, ni se sabe su propia ley. Si hablamos de la ley, vea, los judíos tienen una historia que, bueno, la han contado toda la vida. Los judíos tienen sangre egipcia y sangre moabita. No todo judío puede reinar, solo los descendientes de David. Y ahorita ni descendientes de David hay. Los que ustedes ven ahí no saben ni de dónde son descendientes. ¿Usted cree que si hubiera un payaso ahí que diga, yo soy judío, descendiente de David, no hubiese ya ido a reclamar el cetro de Israel? Es mentira, no es descendiente de David, no lo puede demostrar. Si él pudiera demostrar que él es judío, descendiente de David, él va y reclama en Jerusalén el cetro de David, pero no lo puede reclamar. Entonces, primero, no todos los judíos van a reinar, eso no es cierto. Solo pueden reinar los judíos descendientes de David. Y por descendencia de genealogía, solo en la rama de Salomón. Porque ya se dijo, ¿qué importa? Ser judío de Judá es igual que nada. Lo que vale aquí es ser descendiente de David y de Salomón y venir por la estirpe que tiene que ser. Lo demás no. Es como tener una mascota que no es de raza, no tiene pedigrí. Es que el pedigrí, la raza, el pedigrí fino viene por Salomón. Lo demás son zaguates. Como le dijeron ellos a los gentiles, perrillos. Literalmente, perrillos son. Si no son descendientes por Salomón, son perrillos. Entonces, ¿para qué usted le va a pedir a un judío que no viene por la descendencia de Salomón que le hable nada? Si así, nunca va a reinar, no le toca nada. Es más,
El Eterno no le dio a Judá nada fuera de las naciones. Los de Judá tienen que estar en Jerusalén, que es allá. En cambio, a Efraín le dieron las naciones por herencia. Ahí si a usted viene y le dice, ay, es que yo soy de Efraín. Dice, uy, espérate, Efraín es el primogénito del Eterno. Judá no. Judá no es ni el primogénito de Jacob. En cambio, Efraín, Jacob y el Eterno lo escogieron por primogénito. Ahí sí es cierto que usted se topa uno de Efraín y ese de Efraín le dice, ¿sabe qué? El Eterno dijo que las naciones son mías. Judío, ¿para qué? Yo no quiero nada con Jerusalén, yo vivo en las naciones. Tópese usted verdaderamente a uno de Efraín. Descendiente de Efraín, si usted es descendiente de Efraín, el Eterno puso en usted primogenitura. ¿Quién quiere ser judío? Si el primer judío lo mató el Eterno. Quiero ser de Efraín, muchacho. Llama fructífera es Efraín. Es el padre de las naciones. La promesa de Abraham. No siguió a Judá, siguió a Efraín. Y el Eterno dijo, Efraín es mi primogénito. ¿Sabe lo que el Eterno le dijo a Efraín? Que él es su primogénito. Claro que Judá se mordió. Está mordido Judá, porque a Judá nunca le dijeron que era primogénito. ¿Sabe lo que es ser el primogénito del Eterno? Por eso es que ustedes se dejan impresionar. Viene cualquier judío de pacotilla y lo hace doblemente prosélito. ¿Qué importa cualquier judío? A mí me impresiona alguien que me demuestre que es de la descendencia de la primogenitura del Eterno, de Efraín. Ahí sí, mis respetos. Ahí saca, ahí abajo uno me dice, yo soy de Efraín, de la primogenitura del Eterno, y le digo, bienvenido a este live. A usted sí lo quiero escuchar. Usted sí se merece ser escuchado. Porque si el Eterno lo escogió como el primogénito, ahí sí hay valor. Ah, y es judío. ¿A quién mataron el primero? El Eterno mató al primer judío. Yo sé lo que les estoy diciendo. Lo que dice la Biblia, los judíos que quieren. Ah, ¿qué dicen los judíos? ¿Qué importa lo que digan los judíos? Los judíos no importan. La referencia es el Mesías, no los judíos. Los judíos que creyeron en el Mesías son una buena referencia. Efraín, que es dueño de las naciones y es el primogénito del Eterno. Judá va a reinar hasta que llegue Silo. Cuando venga cuando venga Silo, Judá deja de reinar. Tiene que entregar el cetro. Y los que no crean en el Mesías no van a reinar con él. ¿Qué es lo que no están entendiendo? Ahora, yo estoy en las naciones, yo no estoy en Jerusalén. Yo necesito el que manda aquí afuera y al que yo sí le tengo que hacer caso. Si me dice algo, es Efraín, no que Efraín es dueño de las naciones. Además, les voy a decir una cosa. Yo vivo aquí en Costa Rica. ¿Y sabe de quién es mi casa? De Efraín, porque el Eterno le dijo que él era dueño de las naciones. Antes de ir al registro público de la propiedad en Costa Rica, antes de decirle a cualquier cosa, mi casa, yo que sí leo la Torá, sé que es de Efraín, porque a él le dijeron que iba a heredar todas las naciones. Judá no. Judá es un arrimado. Los judíos que andan en las naciones son arrimados en la casa de Efraín. Judíos arrimados en la casa de Efraín. Usted sabe que hay humillación para un judío. Anda de arrimado en la casa del primogénito, Efraín. Ahí hay yo soy judío y vivo en Estados Unidos. Arrimado en la casa de Efraín. Usted se lo puede decir en la cara. Judíos arrimados que andan metidos en la casa de Efraín, que no les pertenece. Le tienen que devolver lo que el Eterno les dio a Efraín. Vayan allá si son judíos y se meten en Jerusalén. Vayan. Ahí está la tierra de ustedes. Dejen que lo demás sea el que el Eterno se los dio. Metiches que quieren agarrar lo que no les pertenece. ¿Dónde está que habla conmigo de la historia de Judá? ¿Qué se hizo? ¿No que muy sabedor de la Biblia? Ok, no le gusta que le hable porque
O sea, quiere que les diga una cosa? A mí nadie me cuenta la historia de la familia. A mí no me cuenten la historia de la familia. Yo no necesito a Judá para que me cuente la historia de la familia. Si todos saben que Judá es el hermano que no sirve, el hermano que no hay que hacerle caso. Ustedes han tenido un hermano que no hace nada, que le va mal, que el papá lo regaña, que no hace caso, que lo castigan cada rato. Ese es Judá. Pero el hermano que dirige la casa es Efraín. Efraín es el primogénito. Efraín es el que tiene doble herencia. Efraín es el que tiene la autoridad de la familia, no Judá. Judá no tiene ninguna autoridad. Entonces, no escuche la historia del lado donde no la tiene que escuchar. ¿Quiere escuchar la historia de la familia? Pregúntele a Efraín. ¿Quiere escuchar mentiras y cuentos? Pregúntele a Judá. No es que Judá es el que no hace caso. Judá es el que no le hace caso ni al Eterno. Bueno, ya les pongo el texto. Vea que para que ustedes no vean. Voy a poner el texto. Hoy vamos a hacer las preguntas sobre. Hoy vamos a aprender de Judá. Yo les voy a enseñar de Judá hoy. ¿Quién mató al primer judío de la historia? ¿Quién era el primer judío? ¿Cómo se llamaba y quién lo mató? Ah. Vamos a ver, es una encuesta ahí, les estoy diciendo, vamos a ver, ¿conocen Biblia? Vamos a ver si conocen Biblia sobre Judá. ¿Cómo se llamó el primer judío que nació? No, Caín no era judío. Nada que ver. Dice Caín que él se jaló muchas tortas, pero que no le digan que él era judío porque ya no soporta más cosas mal de que hablen de él. Ya tiene suficiente con lo que le dijo el hermano. Dijo que por favor, solo falta, dijo, que sea judío. Dijo Caín que no. Caín se salió del grupo, vea. Acaba de verlo en WhatsApp. Se fue del grupo. Caín dijo que ya no aguantaba que dijeran que él era judío. ¿Quién mató al primer judío y por qué lo mataron? Pregunta técnica. ¿Quién mató al primer judío y por qué lo mató? Ah. ¿Quién? No, Moisés no mató al primer judío. Un verdadero judío se sabe la historia de su casa, la cuenta, responde. Un judío tiene coraje y dice quién lo mató, ¿verdad? No lo mató Dios porque no acababa en Tamar, eso no es cierto, no lo mató por eso. No lo mató por eso. Que cuenten bien la historia, si vamos a leer, es que pues, no podemos hablar de la Biblia, la cuentan la historia mal, por eso usted le dice, un judío no le crea. Vea lo que mienten aquí, mienten en todo. ¿Cómo se llamaba? ¿Ah? ¿Por qué murió el primer judío? Pregunta técnica. ¿Por qué? Vamos a leer. Génesis capítulo 38. En aquel tiempo Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir en la casa de un hombre llamado Hirá, que era del pueblo de Adulán. O sea, el primer judío no era ni puro, ya era una mezcla. Allí conoció a la hija de un cananeo llamado Suá y se casó con ella. ¿Quién? Judá. Recuerde que toda la estirpe judía viene de dónde? De la casa de Judá. Estamos viendo la historia de Judá. Dice, se casó con la hija de un cananeo. Judá ya había hecho descendencia con los cananeos. Judá fue torterito. Ella quedó embarazada y tuvo un hijo, el cual llamó Er. Volvió a quedar embarazada y tuvo otro hijo, el cual llamó Onán. ¿Okay? El primero Er y el segundo Onán. ¿Verdad? Todavía volvió a tener otro hijo, el cual le llamó Selah. Tuvo 3. Que nació cuando Judá estaba en Kesib. Judá casó a Er, su hijo mayor, el primero, con una mujer llamada Tamar. Pero el Señor no le agradaba la mala conducta
de Er y le quitó la vida. A Er no le quitaron la vida porque no quería cumplir con Tamar. Tamar era la esposa de Er. El que tenía que cumplir con la esposa de Tamar era Onán cuando Er murió. Pero el primer judío de la historia, que se llama Er, es el primero, se portaba mal y Dios lo mató. No dice que lo mató un hombre. No dice que se lo comió una fiera. Dice que Jehová, que Yahweh, que el Eterno le quitó la vida. No. El que vertía en tierra era el hermano que no quiso tomar a la esposa. Escuchen la historia. Judá viene y toma una mujer y toma un primer hijo que se llama Er. Y el segundo hijo se llama Onán. A Er lo casan con Tamar, al primero, Er, el primero que nació, el hijo primogénito, el judío primogénito. Ese judío primogénito que es Er, está casado con Tamar, pero Dios mata al primogénito de Judá. El primogénito de Judá perece porque el Eterno fue el que le quitó la vida al primer judío que nació. Ustedes no entienden esta parte de la historia es lindísima. O sea, esta parte de la historia, cuando usted entiende la historia de Judá, es preciosa. Qué linda la historia de Judá. Tiene un hijo con una mujer cananea. O sea, que el primer judío era judío cananeo. Y ese judío cananeo fue rebelde para con el Eterno. Y el Eterno le quitó la vida. Queda registrado en la historia de Judá, bien detalladito en la Biblia, que el primer judío fue un judío cananeo. Y que ese judío cananeo desobediente, el Eterno le quitó la vida. Hoy aprendieron algo nuevo, ¿eh? ¿Quién le quitó la vida al primer judío? ¿Ah? El Eterno. ¿Cómo se llamaba el primer judío que existió? Er. ¿Quién le quitó la vida? Yahweh, el Eterno. ¿Por qué le quitó la vida? Por desobediente. Entonces se puede decir que el primer judío cananeo que existió fue un desobediente que Dios le quitó la vida. El Eterno se la quitó. Ahora les hago una pregunta. En lo que venía de la historia, cuando vienen, oiga toda la historia, viene, pasa el diluvio, viene Noé, viene Abraham, viene la promesa, vienen los hijos de Jacob. Estamos hablando 2200 años. Pasaron muchos eventos. Por ejemplo, Caín mató a Abel, pero Dios no le quitó la vida. Ustedes conocen otra historia en la Biblia o una antes de Er que Dios directamente le quitara la vida. Bueno, estaba el diluvio, donde fue un juicio general. Pero específicamente una que cuente que Dios vio a un hombre que él decidió quitarle la vida. Porque ahí se cumplen dos cosas. El primogénito de Judá, el primogénito judío cananeo, ¿verdad? El Eterno, mire, se voló al primer judío cananeo que existió. Pero eso no es todo. Porque la historia es recurrente. El primero ya no sirvió para nada. Primero le dijeron, bueno, ese no es desobediente. Vamos con el segundo judío. ¿Cómo se llama el segundo judío que existió? El segundo judío que existió se llama Onán.
recuerda que él tuvo tres. Onán. Ahora aquí sí. Dice, Judá casó a su hijo mayor, con una mujer llamada Tamar. Pero el Señor no le agradaba la mala conducta de y le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, al segundo, Selá es el tercero, es el segundo. Únete a la viuda de tu hermano y cumple así con tu deber de cuñado para que tu hermano pueda tener descendientes por medio de ti. Pero Onán sabía que los hijos que nacerían no serían considerados suyos. Por eso, cada vez que se unía con la viuda de su hermano, procuraba que ella no quedara embarazada, para que su hermano no tuviera descendientes por medio de él. El Señor se disgustó mucho por lo que Onán hacía y también le quitó la vida. ¿Cuántos judíos ya se había volado en ese momento el Señor? Porque los primeros judíos desde que nacieron son desobedientes. ¿Usted sabe lo que es que en una familia se le vuelen a los dos hijos así de una vez? Porque los dos son desobedientes y porque los dos hacen enfadar a Yahweh. Es que los judíos hacen enfadar al Eterno. Esa historia que tienen es cosa seria. Dice el texto. Vuelvo a leer. Pero Onán ya era tan mal hermano. El segundo judío era tan mal hermano. Onán sabía que los hijos que nacieran no serían considerados suyos. Por eso, cada vez que se unía con la mujer con la viuda de su hermano, procuraba que ella no quedara embarazada para que su hermano no tuviera descendientes por medio de él. El Señor se disgustó mucho por lo que Onán hacía y también le quitó la vida. O sea, no solo era desobediente como el primero, porque el primero era desobediente y el Señor le quitó la vida. El segundo era desobediente y mal hermano. Oiga la historia. Y la gente se pelea por ser judío. Por eso, ustedes tienen que tener paciencia. Para un judío es difícil contar la verdadera historia, porque ellos tienen que decir, el tema para nosotros es difícil. El Eterno mató a los dos primeros judíos que existieron. ¿Verdad? Tienen que reconocerlo, porque eso nadie lo puede sacar de la historia. Después de decir que tienen que reconocer que el Eterno fue el que desapareció a los dos primeros judíos que existieron, tienen una historia complicadísima, porque, ya tenían dos judíos cananeos. Y quedó el tercero, que ese no murió, que también era cananeo. Pues los judíos tienen descendencia de un esclavo egipcio. En la historia de Cesán, en la descendencia de Judá, no tuvo hijos varones, solo tuvo mujeres. Entonces Cesán le dijo a un siervo egipcio, o sea, agarró al empleado, el siervo, al esclavo egipcio, y dijo, toma, te entrego mi hija. Y el siervo egipcio tomó a la hija de Cesán y le levantó descendencia y nació Atai. Entonces, en la sangre, ya venían con sangre cananea. Sí, Jará, el siervo egipcio. Ahí les metieron un leñazo de sangre egipcia. Después vino la moabita y le metió a la descendencia del rey David sangre moabita. Cuando ya llegamos a David tiene sangre cananea, tiene sangre egipcia, tiene sangre moabita. Entonces los judíos somos puros qué, puros sopas de tribus, puros qué pureza tienen, pureza de sangre. Ay, no me diga, los judíos tienen una pureza de descendencia, una sangre pura mezcla. Así literalmente, los judíos tienen una sangre
pura mezcla, es lo que pueden decir. No son pura raza, son pura mezcla. Entonces, usted podría ser judío egipcio, o judío cananeo, o judío moabita. Entonces, usted escucha hablar un judío es ese. Este ignorante no sabe de lo que habla. ¿De qué habla este ignorante si no conoce mi historia? Aparte, rabinos judíos. Los levitas eran los maestros de la Torá, no los judíos. O sea, ahora me dicen a mí que un rabino judío, pero ¿quién le dijo a Judá que él enseñaba la Torá? Si esa orden se le dieron a Leví. ¿Cuándo Judá se volvió maestro de la ley? Si los que ministraban la ley eran los levitas. Ya, yo los veo así, a la gente dice, ese rabino judío, yo me muero de risa cuando usted ve un rabino judío en internet, con las barbas y las mechas así. Levitas, señores, levitas. Los levitas son los que el Eterno puso a administrar la Torá. A Judá nadie le dijo que administrara la Torá. Judá andaba ya con los cananeos agarrando mujeres y teniendo hijos. Los levitas fueron los que fueron escogidos. Un rabino judío es una ignorancia, es un entuerto. Un rabino judío es un entuerto, eso no existe, nunca existió. Es un invento barato de los judíos. Dígame usted un rabino levita. Dígame que a usted tiene un levita por maestro, pero demuéstrame quién levita. Demuéstrame quién levita. ¿Ah? Demuéstrame que un levita es un maestro. ¿Qué ese maestro levita? No es que si él fuese levita y tuviese, mas si existiese en este momento un descendiente de Aarón, en Israel sería el sumo sacerdote y tendría un puesto más alto que el de Benjamín Netanyahu. No existen. Se perdió ese sacerdocio. No quedó ni el sacerdocio ni los ayudantes levitas. Y eran a ellos los que les tocaba. Porque cuando vino la reconstrucción de Jerusalén, cuando vinieron Esdras y Nehemías, ellos restituyeron el linaje del sacerdocio. No andaban buscando el linaje del reinado. No, déjese de cosas. El rey, rey viene otro. El linaje del sacerdocio, que es el único que puede entrar al lugar santísimo. Porque la gente dice que cuando David comió los panes de la preposición, sí, porque estaban afuera, no se comió el maná que estaba dentro del arca. Pero si usted me dice, amiga, yo me muero de risa, a mí la gente me dice, yo tengo un maestro, un rabino judío, yo, disculpe, no, para no reírme me corro así, corro la cara y me voy para allá para no reírmele en la cara, porque si usted me dice que usted tiene un rabino judío, yo me muero de risa en la cara. ¿Ok? ¿Me quiere impresionar con eso? A mí me impresiona si usted tiene un rabino levita. Si ese levita tiene su genealogía reservada, si esa genealogía está constituida y reservada como tiene que ser, que se pusiera un apellido durante la Segunda Guerra Mundial, eso no importa. Por eso se llaman Flores, Rosales. ¿Cuál era su apellido? Volver a ver una flor. Flores. ¿Y cuál es su apellido? Rosales. Veían a Rosales. ¿Y cuál es su apellido? Máquina. Lo que vieran. Apellidos. Esos apellidos judíos en la Segunda Guerra Mundial. Vayan, reconstruyanlos, a ver si pueden. Pero la gente le dice cualquier cosa. Cuando se le gana un rabino judío, ¿sabe qué? Lo están vacilando. Judío que se respeta le dice, ese trabajo es de Leví. Es un judío que en verdad respete la historia y que respete la Torah. ¿Sabe qué le dice? Disculpe, caballero, yo puedo compartir con usted porque a mí me gusta mucho leer la Torah. Pero el Eterno le dio ese trabajo a los levitas.
Pero como Judá siempre se quiere dejar lo que no le pertenece. Como Judá siempre quiere agarrar lo que no le toca. Como el reino del norte se quiere dejar lo que le tocaba a Efraín. Como nunca le quieren devolver a sus hermanos lo que les toca. Porque recuerda el primer hermano. Ellos pelean. Los judíos pelean con sus hermanos. Recuerda los primeros dos. Ahí está. Es igual que la historia de Caín y Abel. Ahí están los desobedientes. ¿Qué quieren hacer? Quitarle el ministrar la Torá a los levitas. Por eso un judío no aguanta una conversación bíblica, eso no es cierto. Cuando usted está ahí, vamos a hablar y vengo, yo soy judío, yo sé de Torá, usted no sabe nada. Si usted es judío y sabe de Torá, usted mismo se calla y dice, no, la Torá dice que son los levitas, me va a quedar callado. El que puede ministrar es Leví. La Torá dice que el primogénito es Efraín, me va a quedar callado. Entonces un verdadero judío le dice, yo tengo un hermano que es primogénito que se llama Efraín. Y tengo otro hermano que se llama Leví, que ese es el que el Eterno escogió para ministrar Torah. Y no se roba el lugar. No se inventa 4 mechas así, 3 barbas y decir, yo soy un rabino judío para que todo el mundo venga. Ah, no. Ve lo que es un mentiroso. ¿Quién ministra la Torah? ¿Judá o Leví? ¿No son los levitas a los que les toca ministrar la Torah? ¿Ah? ¿No son los levitas? Ah, sí es cierto que Judá todo se lo quiere robar. Porque dice el territorio que le toca a Judá. ¿Qué le toca a Judá de territorio? ¿Dónde dice el Eterno que a Judá le toca Siria? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice el Eterno que Judá tiene que ser una gran Jerusalén, como andan los soldados de Judá aquí en el brazo, la gran Jerusalén? ¿Dónde dice? ¿Por qué piden una tierra que no les toca? Porque son desobedientes con el Eterno y no respetan las tierras que son de Efraín. ¿Ah? Ay, ahora Judá está peleando para devolverle a Efraín. Mentirosos, eso no se lo cree nadie. Nadie les cree que están peleando por devolverle a Efraín. Eso no se lo creen ni ustedes mismos. Pero andan mintiéndole a la gente, ¿verdad? Ah, pero sí les gusta hablar ahí donde los adoran, ahí, barbudo con mecha, yo soy judío, bien, que se corre ese muchacho. El judío, más bien háganse para allá, porque ustedes los tienen pero en el ojo del huracán. No sé qué vaya a ser usted un judío tan desobediente como ver que el Eterno le quite la vida aquí a la par mía. Corre, sáquese para allá. Si van a venir, que vengan solo por usted, muchacho. Pero no les gusta hablar Biblia. Porque no aguantan. ¿No sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe por qué la gente los vacila? ¿Sabe por qué usted anda viendo en internet viejos barbudos ahí, mechudos, hablando? Porque no lee su escritura. Porque lo que están haciendo ellos no es nada. No es nada ver a un rabino en el monte, golpeándose ahí con chalapié. Eso no es nada. No le toca a ellos. Si hubiera un templo, no hay un solo judío que pueda entrar. Si mañana el Eterno permitiera en Israel que se hiciera el templo, no hay un solo judío que pueda entrar en ese templo. Nunca ningún judío va a entrar. Van a llegar al patio igual que cualquier gentil. Los únicos que podrían entrar a ese templo son los levitas. Los judíos son unos mentirosos. Queremos que haya templo. Y el sacerdocio, mentirosos. ¿Va a haber templo sin sacerdocio? Ay, no me digan. Ahora los judíos van a cambiar la historia. Y un rabino judío va a entrar a ministrar en el templo. Yo pago por ver eso. Un rabino judío caminando para entrar en el Santísimo del templo. Si ahí solo entra el sumo sacerdote y tienen que ser descendiente de Leví. Ustedes no entienden que a ustedes los vacilan con internet. Los judíos piden tercer templo. Saben pedir. El Mesías se los dijo, no saben pedir. Necesitan primero el sumo sacerdote. ¿Qué se hizo en la reconstrucción? Con Esdras. Primero se restituyó el sacerdocio. Y después se reconstruyeron el muro y la plaza en tiempos angustiosos. Se necesita primero el sacerdocio. Es una mentira judía el tercer templo.
Es un engaño. La confirmación de que el Eterno permitiría hacer un tercer templo es que exista un descendiente de Aarón, que venga por la primogenitura de Aarón, y no de cualquier forma, porque la primogenitura de Aarón tuvo su proceso que también vale la pena estudiarlo. Y ahí podríamos hablar. Si un judío sacrificando un cordero, eso lo hace cualquiera. Es más, rompen la ley porque dicen que no lo pueden sacrificar solo en el lugar que el Señor decía. Y el Señor no ha decidido en ningún lugar. Entonces, usted ve a un judío sacrificando un cordero a un lado del templo, es un desobediente. Si respeta la Torah, dice que es el lugar que el Señor elija, y ellos, el lugar que el Señor elija, no lo tienen. Y es más, no lo pueden administrar. Y si mañana se construyera el tercer templo judío, el primero que sale volando es Benjamín Netanyahu, porque el sumo sacerdote del templo sería la máxima autoridad en Israel. ¿Quién tendría más autoridad? Un sumo sacerdote que se le somete a un presidente. Ay, no me diga. Que respeta la ley. Un sumo sacerdote que tiene la ley y le dice a Benjamín Netanyahu, tú eres el presidente. Judíos payasos. Eso, ¿en verdad van a seguir manipulando la historia? ¿Van a seguir manipulando lo que no conocen? ¿O quieren hablar Torah? Los rabinos judíos sometidos. ¿Cuándo un sacerdote se le sometió a un presidente? ¿No eran los sacerdotes levitas los que ponían en orden a los reyes? ¿Ah? ¿No eran los sacerdotes levitas los que ponían en orden a los reyes? Ay, pero ahí hay unos en el templo, sometidos a la administración política. ¿Ah? ¿Cuándo? Payasadas que son, en verdad, los judíos ultraortodoxos. Vea, les voy a explicar una cosa. Los judíos tienen ramas, están los ortodoxos, los ultraortodoxos. Están otros judíos que no son ni ortodoxos ni ultraortodoxos, son solo judíos. Y eso es igual que los católicos. Los judíos y los católicos son iguales. Hay unos que son más religiosos y otros menos religiosos, pero es de lo mismo. Los judíos hay una rama que son como los católicos, van y toman y se van de fiesta y tienen mujeres y todo, y medio siguen a Torah. Medio. Hay otros que la leen más y son más estrictos, pero también la siguen medio. Porque, por ejemplo, cuando usted ve a un judío, de esos que él habla de un rabino judío, bueno, eso no existe. Un rabino judío es lo más artificial que existe. Un rabino judío es un invento, pero de los más baratos. Si él leyera la Torah, no puede decirse rabino judío. Él sabe que el verdadero rabí es levita. Es un verdadero rabino, un verdadero judío conocedor de la Torah le dice, no, disculpa, yo soy de Judá y yo estudio la Torah del Eterno, pero quien administra esto es Leví. Y yo le recomiendo buscar un levita verdadero para que aprenda. Pero como no hay levitas, y ellos lo saben, los judíos se robaron el trabajo de los levitas. No es la primera vez que los judíos roban. No es de ellos. Por ley no les corresponde. No tienen derecho. Y claro, no cuentan bien la historia. Segundo, andan metidos y esparcidos por las tierras que no son de ellos, son de Efraín. Entonces es mentira. Se topa un judío aquí y dice, ¿qué está haciendo aquí, papito? Está haciendo, si el Eterno le dio a usted territorio allá, vaya a las tierras de Judá. ¿Qué hace usted aquí? Y lo que el reino del norte le criticó al reino del sur, estar esparcido por las naciones y fuera de pacto. Ahora los judíos son goyín. Un judío es cualquier goyín. Son gentiles esparcidos por las naciones. No tiene su tierra, no tiene pacto, no tiene templo, no tiene nada. No tiene nada. Y no conoce al Mesías. Lo peor que le puede pasar, lo peor que usted puede hacer en este mundo, en este momento, es un judío desterrado
Un judío desterrado no tiene la promesa del Eterno. Un judío ¿en dónde? ¿En Estados Unidos? ¿Un judío en dónde? ¿En cuál país? ¿Por qué en ti no se cumple la promesa del Eterno? ¿Por qué no tienes la promesa de la tierra que le prometió a Judá? ¿Por qué no la tienes? ¿Por qué si eres judío no tienes la promesa? Porque si yo soy de Efraín, yo estoy donde me toca. Dígale usted a un judío esto. Porque si usted es un judío de raza y cree en el Eterno y conoce la Torá, ¿por qué usted no tiene la tierra que el Eterno le prometió? ¿Por qué? Porque usted no deja todo y se va para Jerusalén. ¿No es la tierra que el Eterno le dio a usted? ¿Ah? Ah, no le crea la palabra. Porque es mentira, no es judío. Es un doblemente prosélito. Es un prosélito, doblemente prosélito. Agárralo ahí, dígale usted. Ah. ¿Y qué dice la Torá? ¿Quién es el que enseña la Torá? Judá, Leví. ¿Y a usted quién se le enseñó? ¿Usted conoce algún levita que se le enseñara? No, yo la aprendí sola porque no hay levitas. Y si no hay levitas, ¿cuál templo quiere usted? ¿Cómo va a tener un templo sin levitas? Ah, no me diga. Ahora quieren que el Eterno le quite el sacerdocio a Leví y se lo dé a Judá. Así es cierto. Que Judá siempre ha querido lo de sus hermanos y quitarle todo a todo el mundo. Sí, es cierto. Ya me acordé de la historia, que Judá quiere las tierras que son de otras tribus. El servicio al templo que es de otra tribu. Porque Judá tiene siempre el mismo problema. Cree que solo él tiene derecho a todo. Porque Judá no cree en el Eterno. Porque si Judá creyera en el Eterno, que se cumpla todo. Porque si usted tuviera un judío de la par, ¿sabe qué tiene que decirle él? Un judío decente, le toca hacer la puerta así. Le dice, gracias, hermano Efraín, porque me permites vivir en tus tierras. Este malagradecido que está ahí, que se pone nombre judío, Benamén, Benzoy. ¿Sabe qué me tiene que decir? Gracias, John. Porque sé que eres primogénito de Efraín y que la tierra en la que hoy vivo te pertenece. Porque te lo digo por palabras del Eterno. El lugar donde tú vives es mío. Y si no te gusta, díselo al Eterno. Ah, no, no son las naciones la herencia mía. No soy yo que soy de primogénito. ¿Quién dijo que Efraín necesita que Judá le cuente la historia? No estás viviendo en mis tierras. ¿Ah? ¿Y qué? Ustedes también son hijos de un egipcio. Ustedes tienen un egipcio que les dio descendencia. Ustedes son moabitas, egipcios, cananeos. ¿Qué? ¿Se les quitó la estirpe sagrada que tenían? ¿O nunca la entendieron? ¿O nunca entendieron el orden de lo que les sucedió? ¿Ah? Mal agradecido, en lugar de venir y decir, gracias, gracias, mi hermano Montero, porque vivo en las tierras que te pertenecen. Porque ¿sabe qué sí oro yo todos los días? Señor, bendice a todos esos hermanos judíos que están en mi tierra, que están desterrados por desobedientes en mi tierra. Yo la comparto con ellos, aunque ellos no sepan. Yo comparto mi tierra con los desobedientes hermanos judíos que tengo. Señor, ten misericordia. Yo les permito vivir en mi tierra. Es la promesa que tú me diste, pero yo la comparto con esos desterrados. Sí, es que la gente no entiende lo que estamos hablando. Ellos se creen los dueños del mundo y esto. No, 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 no. Delante del Eterno no, es mío. Es mío. Así de fácil. Entonces yo sí oro todas las noches del Señor. Te doy gracias, Señor, por compartir, por enseñarme a compartir toda la tierra y las naciones que heredé, porque tu palabra es verdad.
te doy gracias por permitirme compartirla con los desterrados judíos que viven aquí. Porque si usted tiene un judío en su familia, en su barrio, tiene un judío cerca de usted, usted tiene que tener misericordia. Usted tiene, gracias, Señor, por este desterrado al que le puedo prestar las tierras que tú me heredaste, porque eso es un judío, un desterrado sin promesa, un desterrado que está sacado, que la palabra del Eterno no se está cumpliendo en él, porque está desterrado por el mundo. Pero usted es un primogénito de Efraín que puede ser buen hermano y orar y decir, Señor, yo recibo a este desterrado judío, que no se ha cumplido la promesa en él, y comparto con él mi tierra, la que tú me diste, porque yo sí creo en tu verdad. Entonces estamos claros. Ve, qué bonito. Es que cuando sí le cuentan a uno la historia bien contada, se quedan sin argumentos. Porque para que usted quiera un viejo barbudo con la barba fingida y todo, que le cuenten una historia que no es verdadera. No, no, no. Si vamos a hablar, no vamos a esconder las cosas, vamos a hablar de la familia como es. Es como los que se reúnen a cenar, ahí viene un hermano ahí que porque cree que tiene un carro nuevo, ya nadie conoce todo lo que fue. No, todo el mundo conoce. Nosotros no necesitamos la historia, la de Judá la conocemos. Saludos. Sí, yo personalmente no necesito que ningún judío me venga a contar la historia, me la sé. Se las puedo contar a los demás. Está clara. Entonces, cuando vienen con ese argumento de que esto, y de que José y la Virgen, ¿con qué cara, muchacho? ¿Qué cara? Hablen ustedes de eso. Puedo contar la historia de Judá con más detalles para que vean cuando un judío malicioso quiere hacer una pregunta. Ahí se da cuenta y dice, ese es un malicioso. Porque podemos hablar de la historia de Tamar. Podemos hablar de la historia de Tamar un ratico. Podemos hablar de por qué murió el segundo hermano, qué problemas hay ahí. Pero quieren venir a hablar aquí, ¿verdad? No es que por eso les dejaron esa historia. Que no tengan argumentos. Para que necesiten al Mesías, para que reconozcan lo que el Mesías les da. Y además les voy a decir una cosa. Si el Mesías, si ese que Jesucristo no es el Mesías, ustedes todavía siguen siendo la adúltera ramera de Jeremías. O muéstreme cuándo dijo el Eterno que les terminó el adulterio. Muéstreme un profeta que diga que Judá no está en adulterio. Porque si Jesús no es el Mesías, ustedes siguen siendo un pueblo ramera, sí, un pueblo ramera, adúltera. Una adúltera ramera. Ustedes necesitan ese Mesías más que nadie. Si no, entonces yo no quiero nada con Judá. A mí que Judá no me diga nada. No eres una ramera adúltera que le es infiel a su marido, a hablarme del marido que tiene. Vergüenza les debería dar a ustedes. Vergüenza le debería dar a un judío predicar. Van a explicar la Torah. ¿Sabe qué hacen los judíos? ¿Sabe por qué los judíos solo leen el Pentateuco? Nunca te van a explicar Jeremías, porque no logran explicar que siguen siendo una ramera. Porque no logran explicar Oseas. Por eso solo leen el Pentateuco. Están más engañados. En verdad, si ustedes supieran el nivel de engaño que es escuchar a un judío. Judío no habla ni Biblia, muchacho. Desecha todos los evangelios y todo lo que escribió Pablo. Desechan a los profetas. Judío no soporta leer a Jeremías. Un judío no soporta leer a Daniel. No lo soporta. Ve, encuentro usted en la casa de un judío el libro de Oseas. No lo quieren leer. No lo soportan. No les gusta Isaías, no les gusta Daniel, no les gusta Jeremías. Nunca escucharon a los profetas. Por eso se los dijeron. Ustedes que matan a los profetas que les son enviados. Se tapan los oídos para no escuchar. ¿Qué va a hablar? Si solo ahí vea, por eso se la apliqué aquí al amiguito. No me he salido del Pentateuco. Le estoy hablando de la historia de Judá ahí. Ahí mismo. En la Torah. Si le hablo de los profetas se muere.
Le leo el capítulo 36 de Jeremías o el capítulo 3, capítulo 2 de Oseas. ¿Ah? El 54 de Isaías. Judíos no tienen, los judíos no saben nada. Judíos, 3 libros de la Biblia que ni entiende y niega la mitad de lo que dicen esos 3 libros. Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Ahí están, el Pentateuco. Y de estos libros, niega más de la mitad de 2 libros. ¿Qué es lo que tiene un judío de conocimiento? 2 libros y medio de la Biblia. Y va a venir a hablar de media Biblia. ¿Ah? Por favor. ¿Qué sabe un judío de ley? ¿Cuál levita lo instruyó? ¿Ah? Judío estos nuevos. Esta nueva era de judíos en el mundo. ¿Qué sabe un judío de los sacrificios en el templo si nunca los vio? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe un judío del sacerdocio si nunca lo vivieron? No les tocaba a ellos vivirlo. ¿Ah? ¿Qué saben de la ley de celos, de la ley de votos? ¿Qué saben? Nada. Judío no es referencia. Yo hablo con los que creen en el Mesías y con los que leen toda la escritura. Ahí sí hay referencia. Con una persona que cree en el Mesías y que ha leído la escritura, ahí sí hay una conversación de altura de datos bíblicos. Pero uno que se viene a llamar judíos no lo son. Por eso es lo que ven aquí. En TikTok no hay maestros judíos, esos son doblemente prosélitos. Imagínense con decirle todo, que ahí hay un trinitario que dice que él conoce todo de Torah. O sea, nada más imagínense una payasada. Un trinitario que se dice que fue enseñado por un judío. Vea la porquería de enseñanza que pudo haber recibido. Que toma la Torá del único Dios de Israel y le enseñan a trinitarios que la Torá tiene que ver con Trinidad y los trinitarios se llenan la boca diciendo, oiga, se llenan la boca diciendo que ellos aprendieron de judíos. Vayan al trinitario Gaby. Él habla que él fue instruido por los judíos para terminar siendo trinitario. No, en verdad. Ay, no, no puedo yo. No puedo. Un trinitario que dice que recibió clases judías para terminar creyendo en la Trinidad y el Shema Israel, ¿dónde lo tienen los judíos? Vaya, dígale usted judío que Dios es 3 personas en uno solo. Y ese trinitario se les ríe en la cara y les dice que él viene de clases de judíos y que él sabe mucho de Torah. En verdad, es ya de burlarse de ustedes, en verdad. Y usted les escucha que saben de Torah, que leyeron a los profetas. No, en verdad, que van a construir el tercer templo judío. El tercer templo judío. En verdad, yo no puedo, cuando me dicen eso, yo no puedo. Tercer templo judío. El templo no era de Israel. No, era judío el templo. Tercer templo judío. Y un sacerdote judío. Ah, ya. Y el mismo sacerdote judío que los ministra es el mismo judío que va a ser el rey. Ahora Judá tiene al sumo sacerdote y al rey. Un sumo sacerdote judío con barbitas y con ropa negra. De esos que ustedes ven en internet. Entrando al templo. Ay, no. Los judíos sonando el chofar. Ah, no eran los atalayas. No eran los levitas los que sonaban el chofar. Ah, ya. No, ¿verdad? Y ustedes se creen todo eso. Ah, porque están ahí golpeando una piedra. Mejor aprendieran y leyeran la escritura. Se pusieran a trabajar y consiguieran un levita. En verdad. A la gente las vacilan, está en internet. Los judíos consiguieron una vaca roja.
¿Qué hace con una vaca roja? No tienen templo. Se muere la vaca y no hay templo, muchachos. Se les termina la vaca. Nació una vaca roja. ¿Y qué? No hay templo. No hay altar para sacrificarla. No hay el sumo sacerdote que esparza las cenizas. ¿Qué hacen los judíos con una vaca roja? Que la frían y se la coman, muchachos. Lo que pueden hacer es un poco chuletas. Pueden hacer un asado, pero para vender tacos ahí a los que vienen a visitar el muro de los lamentos. ¿Saben qué pueden hacer los judíos ahorita con una vaca roja? Hacerla en tacos, picadillo con tortillas y vender tacos de vaca roja en la plaza del monte del templo. ¿Dónde está el sumo sacerdote que va a sacrificar esa vaca roja? ¿Dónde está? En verdad, la gente les cree la payasada. ¡Ay, los judíos tienen una vaca roja! Es por no haber leído la Biblia. Es que cuando usted no lee la Biblia, le dicen unas tonteras y la gente se lo cree. El otro día yo estaba hablando con alguien, dicen, vio que los judíos tienen una vaca roja, y le digo, ¿qué comidota se van a pegar, verdad? Lo menos que pueden hacer es hacer una buena sopa y compartir con la gente. Porque sacrificio con las cenizas de la vaca, ¿dónde está el altar de bronce? ¿Dónde está? ¿Dónde está el sumo sacerdote? ¿Dónde están los levitas que sirven con el sumo sacerdote? ¿Qué tendría que tener Israel ahorita? Mínimo, mínimo, mínimo. Un sumo sacerdote, por lo menos con 2 hijos, para que los hijos del sumo sacerdote lo vistan. Porque el sumo sacerdote no lo pueden vestir los levitas. O sea, vea lo que es. Los judíos no necesitan solo conseguir un sumo sacerdote. Necesitan que ese sumo sacerdote ya exista y tenga 2 hijos. Y que ojalá la mujer del sumo sacerdote también sea descendiente de Aarón. Entonces necesitan a un descendiente de Aarón que venga por la primogenitura y a una mujer que sea descendiente de Aarón. Que ya estén casaditos y tengan 2 hijos. Para que cuando vaya a entrar al templo, los hijos del sumo sacerdote le ayuden a vestirse. Porque ¿qué le van a poner? Los judíos le van a poner la ropa del sumo sacerdote. No, en verdad es que dicen unas tonteras. 2 judíos vistiendo al sumo sacerdote para que entre al templo. Ah, 2 judíos vistiendo al sumo sacerdote. En verdad, y la gente aplaude lo que le digan. Vea, consígase una descendiente de Aarón, un descendiente de Aarón, que tengan mínimo, como mínimo, un hijo varón que les ayude a ponerse la ropa, para que los hijos del sumo sacerdote vistan al sumo sacerdote para que pueda entrar a sacrificar y a presentar la ofrenda. Y para que ese sumo sacerdote pueda sacrificar la vaca roja. ¿Sabe qué pueden hacer con la vaca roja en este momento? Lo que dice la ciencia, y la pueden poner en criogénesis. Si tienen una vaca roja sin manchas, vea, hagan algo, congélenla ahí, ténganla en el estado vegetativo, que no se pierda, porque necesitan primero, oiga, un jubileo completo para construir el templo. Un sumo sacerdote que tenga una esposa descendiente de Aarón y que tenga hijos para que lo vistan. Necesitan borrar Jeremías capítulo 3 porque dijo, ya no se dirá más arca del pacto. Necesitan que venga primero un profeta que les diga que volvió el arca. ¿Sabe qué dice la gente? El arca del pacto los judíos lo tienen de escondida. Sí. En Jeremías el Eterno dijo que nunca más se irá al arca del pacto, que no la recordarán nunca más. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a hacer? Es que van a aparecer un arca que ahora sí la recordarán. ¿Y cuál judío va a tocar el arca? Encontraron el arca del pacto. ¿Y cuáles levitas la movieron? ¿Quién tocó el arca? El arca la tocaron 4 judíos para sacarle a donde estaba. Y el Eterno quitó la ley. Y vinieron 4 soldados judíos y movieron el arca y la guardaron en un lugar. Y los 4 levitas que necesitaban mover ese arca, ¿quién más lo tocó? Dígame una cosa.
Cuando movieron el arca estaba el velo. El arca que encontraron estaba cubierta por el velo del lugar santísimo. Porque al arca no se le puede poner nada más que el velo del lugar santísimo. Con los dos querubines labrados. Ah, van a venir a contar historias que fantasmas de los judíos, en verdad, y la gente les cree todas las historias. Ah, apareció el arca. Ajá, ¿quién la tocó? ¿Quién la vio? ¿Quién? ¿Dónde está el judío que va a decir, yo la toqué, yo la vi? El arca apareció, aquí está. ¿Dónde está? Para sacarle la Torá, para decir, usted la tocó. Usted tocó esa arca. ¿Sabe qué necesita Israel para que comience a medianamente ser posible algún día que la profecía se cumpla como ellos dicen? El sacerdocio. La gente dice tonteras. Que el arca del pacto, que la escondieron, que la... Ajá. ¿Quién la movió? ¿Quién la movió el arca? ¿Dónde están los levitas que la están cuidando? ¿Cuáles son los levitas que la van a mover al templo? ¿Cuál es el sumo sacerdote que va a purificar el templo? ¿Cuál? ¿Dónde está todo eso? La gente cree que son las piedras y el templo. Es más, les voy a decir una cosa. Antes de que existiese templo, el sumo sacerdote ministraba en el tabernáculo. No se ocupaba templo. El sacerdocio y la ofrenda del sacerdocio en el tabernáculo, en el desierto, salía la presencia del Señor. Dos cosas que no se ocupan, porque no conocen Torah. La presencia del Señor no desciende sobre Jerusalén. Él descendía en el desierto. Si en este momento, escuchen, si en este momento existiera un sumo sacerdote y existiera el arca, el sumo sacerdote, según la ley, sabe cómo hacer la formación del arca, ponerla en un tabernáculo y la presencia de Dios descendería sobre el arca. No ocupa templo. Es más importante el sacerdocio. ¿Sabe cuántos años antes de que hubiese templo hubo sacerdote? No que los judíos los tienen engañados. Lo importante no es el templo. El sacerdocio es más importante. Vea, cuando Aarón estaba en el desierto, no estando en la tierra prometida, no existiendo Jerusalén todavía, Aarón armaba la carpa, presentaba la ofrenda y la presencia del Señor descendía sobre el tabernáculo. Pero ellos podían desarmar el tabernáculo, moverse en el desierto y volverlo a armar. Y cada vez que el sumo sacerdote presentaba el sacrificio, la presencia del Señor descendía sobre el tabernáculo. No se ocupaba templo. Se ocupaban dos cosas primordiales para que descendiera: el arca y el sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote presentaba la ofrenda sobre el arca, la presencia del Señor descendía. Es una mentira de los judíos que necesitan el templo. Cuando alguien conoce la Biblia sabe que lo que se necesita es el sacerdocio y el arca. Si a usted le dijeran mañana, aquí hay un descendiente de Aarón legítimo y nosotros tenemos el arca y vamos a hacer un sacrificio, ahí si usted le dice, tienen los componentes, pero el sacerdocio no existe. No hoy, no ayer. Es imposible cumplir las reglas del sacerdocio porque no hay descendientes de Aarón. Entonces ahora les voy a decir cuáles son las reglas que se tienen que cumplir. Ya vuelvo.
certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una palabra con solo 2 letras, muy pequeña pero llena de poder. Sin fe no se puede agradar a Dios, tienes que tenerla en el corazón. También el justo vivirá por ella, la fe da confianza, da la dirección, da la dirección. Fe, tuvo Moisés cuando abrió el mar rojo, tuvo Daniel cuando estuvo en el pozo. Por fe David también venció al gigante, no fue por sus fuerzas, la fe lo hizo todo. La fe en Dios hace todo. Necesitamos fe para decirle al problema: te marchas de aquí para siempre. Para decirle al cáncer: hoy te secas, no me perteneces. Fe que demuestre el inmenso poder que tiene nuestro Dios. Necesitamos fe para que lo que parezca imposible pueda realizarse. Lo que la ciencia no pudo lograr, Jesucristo lo hace. Todas las cosas pueden ser posibles si puedes creer. Fe, tuvo Moisés cuando abrió el mar rojo, tuvo Daniel cuando estuvo en el pozo. Por fe David también venció al gigante, no fue por sus fuerzas, la fe lo hizo todo. La fe en Dios hace todo. Necesitamos fe para decirle al problema: te marchas de aquí para siempre. Para decirle al cáncer: hoy te secas, no me perteneces. Fe que demuestre el inmenso poder que tiene nuestro. Sigamos con el tema. Bueno, estábamos hablando de la verdadera historia bíblica, no la mentira judía, la verdadera historia bíblica. Dios le da al pueblo de Israel la ley en el desierto y establece un tabernáculo. El tabernáculo, ahí desciende la presencia del Señor. 480 años después de la ley, se establece el templo. Pero la presencia del Señor descendió cada vez que ellos ofrecieron sacrificios en el tabernáculo. El tabernáculo no tenía reglas. Legalmente el tabernáculo se puede construir en el desierto. O sea, que si un supuesto rabino judío dice que necesitan un templo y él dice conocer la ley, entendería que con un tabernáculo en el desierto que tenga los implementos que dice la ley y el sumo sacerdote puede presentar los sacrificios. Lo que dicen los judíos de que ellos necesitan el monte del templo, eso no es legalmente bíblico. ¿Qué se necesita? Se necesita el arca, los instrumentos y el sacerdocio. Pero el sacerdocio es imposible que lo levanten. No hay forma, ya no pueden, ya se perdió. Tendría que Dios levantar ese sacerdocio. Pero en Jesucristo ya se levantó.
Así que cuando a usted le dicen que los judíos van a construir el tercer templo, dos cosas. Están diciendo una mentira, literalmente una mentira. Y aparte de lo que le están diciendo es mentira, se están burlando de que usted nunca leyó la Biblia. Porque como usted nunca leyó la Biblia, usted crea el argumento de que viene la construcción del tercer templo judío. La Biblia nunca habló del tercer templo judío. La Biblia habla de que nosotros somos el templo y ya no hay más templos. Ya no hay sacerdocio levítico, porque ya el escritor de Hebreos lo explicó. Lo que dicen los judíos es una mentira, es un parche loco. Queremos construir el tercer templo. Bueno, pónganse en serio. Quieren construir el tercer templo. ¿Y el arca? ¿Y la menorá? ¿Y la mesa? ¿Y los altares? ¿Cuáles son los dos hombres que Dios escogió para que lo construyan ahora? Porque allá Dios escogió a dos hombres para que los escogieran. ¿Y el tabernáculo? ¿Por qué no lo hacen ahorita? Si ya lo tienen. Queremos el templo para que después venga el sacerdocio. No ese es el orden. El orden es el sacerdocio y después el templo. Ese es el orden bíblico. Lo que les han vendido es humo. Interpretaciones del tercer templo judío y la profecía son interpretaciones, es humo, humo puro. No es verdad bíblica. Por eso cuando usted vea que un judío no sabe nada de la ley. Conoce más Biblia usted en otros lugares que con un judío. Un judío no es referencia bíblica. No lo es. No pueden explicar el cumplimiento profético. Todo lo que usted dice, los judíos encontraron una vaca roja, los judíos van a construir el tercer templo. Los judíos no son nada en la historia, necesitamos un levita. A usted se le debería parar el pelo si un día escucha usted una noticia que dice, apareció un descendiente de Aarón, certificado, que puede presentar sacrificios. Ahí sí usted dice, espérate, ¿qué están diciendo? Están diciendo algo profundo. Pero el día que aparezca un descendiente de Aarón que pueda presentar sacrificio,